¿Cómo están, chicos? Aquí vamos a ver el ejercicio 9, la solución del ejercicio 9, que tiene que ver con poleas móviles, ¿ya? Dice, el sistema de la figura se encuentra en equilibrio. Esto es importante al inicio. Si está en equilibrio significa que no se mueve. El coeficiente de rozamiento del bloque B con el plano inclinado es 0,5. Aquí tenemos rozamiento. Mientras que por la superficie por la que desliza A no presenta rozamiento. La polea se considera ideal y la cuña forma un ángulo de 30 grados. Aquí faltaba en el enunciado decir que este ángulo era 60. Así que vamos a aumentar. Cito ahora sí. Determine en función de la masa del bloque A el valor mínimo y el valor máximo de la masa del bloque B para que sea posible el equilibrio. Una aclaración, el 60 grados faltaba en el enunciado, así que lo estoy colocando, no es que dice aquí, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el inciso A y necesitamos que todo esté en equilibrio. Vamos a trabajar con DCL. Primero de la cajita A. La caja A tiene las siguientes fuerzas. Está actuando el peso, apunta hacia abajo, el peso de A. Está actuando la normal de A y la tensión de esta cuerda. Recordemos que lo voy a llamar T1, que la caja A no tiene rozamiento, aquí nos dice, así que esas son las fuerzas que actúan sobre la caja A. El peso en A lo vamos a descomponer, vamos a agarrar nuestros ejes de esta manera, X y Y, así que al descomponer el peso de A tendremos peso en el eje Y y peso en el eje X. Entonces FGAX, FGAY. El ángulo que está aquí abajo aparece aquí arriba por el teorema de perpendiculares que ya lo hemos repasado en clase, ¿sí? Ahí están. Entonces este sería el DCL para la caja A. Para la caja B, por otro lado, tendríamos el siguiente DCL. La caja B está en la otra parte del plano inclinado, o en la otra parte de la cuña, más bien dicho. Ahí estamos. Entonces, esta es la caja B. Esta. La caja B tiene las siguientes fuerzas. Actúa el peso de B, el peso de la caja B, actúa la normal, la tensión, que si nos fijamos pertenece a otra cuerda, ¿sí? La tensión 1 pertenece específicamente a la que llamamos nosotros cuerda principal. Esta es la tensión 1. La masa B está agarrada de otra cuerdita, así que a esa cuerda le voy a llamar tensión 2. ¿Qué es lo que pasa aquí? En la masa B tenemos rozamiento y nos dice que hallemos el máximo valor de la masa B o el mínimo en función de MA, ¿ya? Para que el objeto se quede en equilibrio. Vamos a empezar con el mínimo. ¿Qué pasaría con el mínimo? Es decir, la masa B es tan chiquita y está a punto de subir. Entonces el rozamiento va a apuntar hacia abajo, evitando que suba. Queremos que esté en equilibrio, ¿cierto? Entonces este va a ser el rozamiento B. Lo que yo quiero hallar es una masa mínima. Nuevamente indico por qué el rozamiento en esta dirección, porque si esto fuera muy poquito, apenas muy poquito en relación a la masa A, esto va a querer subir. Entonces, ¿quién evita que suba? El rozamiento, ¿de acuerdo? Y por eso nos dice que hay que determinar el valor máximo y mínimo de la masa. Entonces, masa mínima, el rozamiento apuntaría hacia abajo. Al igual que en el caso anterior, descomponemos el peso, aquí está. Ahí estamos, esto es 60 grados. Aquí tenemos FGB, X y FGB, Y. No pongo sentido de dirección de la aceleración porque está en equilibrio, pero voy a poner todo lo que apunte abajo que sea positivo y lo que apunte hacia allá que sea positivo para el eje Y. ¿Qué es lo que nos falta o qué DCL más nos falta? El de la polea móvil. Siempre que tengamos polea móvil, por favor, se necesita hacer DCL de esta polea. Lo vamos a hacer aquí abajo y tendríamos lo siguiente. En el DCL de la polea móvil tenemos la tensión rosada, que le hemos llamado tensión 1 dos veces, ahí,
T1 hacia arriba, las tensiones siempre jalan, ¿sí? Ahí está, T1. Y la tensión celeste que es hacia abajo, que es T2. Empezamos a trabajar con nuestras sumatorias. Voy a empezar por la masa A. Volvemos al DSL de la primera cajita y vemos cómo va la sumatoria de esta caja. Empezamos a hacer nuestra sumatoria y tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque está en equilibrio, recuerden eso, es decir, no está acelerando, está quieto. Con nuestra sumatoria de fuerzas en X igual a 0 tenemos tensión 1 positiva menos el peso de A en el eje X igual a 0. ¿Por qué no estamos haciendo el eje Y para esta masa? Porque el eje Y me serviría para hallar la normal y como no hay rozamiento no me interesa encontrar la normal. Con esto podríamos decir que la tensión 1 va a ser igual a FGAX, el peso de A en el eje X, y tengo que la tensión 1 es igual a masa de A por la gravedad por seno de el ángulo, que en este caso es 30 grados. Utilizamos seno porque es el cateto opuesto al ángulo esta componente. Teniendo ese valor, o ya tenemos esta parte, podemos hacer 10 por seno de 30. 10 por seno de 30 es 5, entonces la tensión 1 va a ser 5 veces MA y nos quedamos por aquí. ¿Qué es lo que pasa en la polea? En la polea móvil tenemos sumatoria de fuerzas, se puede llamar eje X también, igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio. Tendremos 2 veces la tensión roja, 2 veces T1, menos la tensión 2 igual a 0. Así que tenemos que 2T1 es igual a T2. Si T1 vale 5MA, yo podría sacar lo siguiente. 2 por 5MA, ¿sí? Igual a T2. Recuerden, ¿de dónde estoy sacando este 5MA? De lo que hemos hallado en nuestra ecuación anterior, ¿sí? T1 valía 5MA. Por lo tanto, la tensión 2 es igual a 10 veces la masa del objeto A. Tensión 2 es igual a 10 veces MA. Listo. Lo único que nos falta es ver qué es lo que ocurre en la otra masa. Entonces continuamos con la sumatoria para la última masa, la masa B. Para la masa B tendríamos, voy a trabajar primero el eje Y porque tenemos rozamiento y tendríamos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 porque no se está moviendo, está en equilibrio. Tendríamos la normal de B es igual a FG, vamos a ir paso a paso mejor, normal de B positiva menos FGB en el eje Y es igual a 0. De aquí tendremos que la normal de B va a ser igual a FGBY. FGBY es masa de B por la gravedad por coseno de 60. Ahora hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X también tiene que dar 0. Estamos en equilibrio. ¿Qué fuerzas tenemos? De acuerdo a mis ejes, tendríamos menos la tensión 2 más FRB más FGB en el eje X es igual a 0. Tomando en cuenta esto, vamos alargando y tendríamos menos la tensión 2. FRB es mu multiplicado por la normal, en este caso la normal de B que es MBG coseno de 60 más FGBX. FGBX es M masa por la gravedad por seno de 60 porque se encuentra frente al ángulo que estamos analizando, ¿sí? Por ser cateto opuesto por seno de 60 es igual a 0. ¿Qué tenemos? Que la tensión 2 que la habíamos hallado aquí vale 10 veces MA. Entonces empezamos a reemplazar y vemos qué es lo que nos queda. Menos 10 MA más mu. Mu para el ejercicio revisamos cuánto vale. En este caso el coeficiente de rozamiento es de 0,5. Entonces reemplazamos. Tendríamos 0,5 MBG. G vamos a utilizar 10 por coseno de 60 más
mb por 10 por seno de 60 igual a 0. Hacemos las operaciones respectivas específicamente en el segundo y tercer término de la ecuación que hemos armado y tendríamos, aquí me quedaría 2,5 mb y aquí tenemos 8,66 mb igual a 0. Recuerden que nos pide allá la masa de mb en función de ma, entonces sumamos las mbs, despejamos y tendríamos lo siguiente. Sumando mb, términos semejantes, tenemos que esto es 11,16 mb es igual a 10 ma. Este 11,16 va a ir a dividir y tenemos que mb va a ser igual a 0,90 veces ma. Entonces, la mínima masa que puede tener es 0,90 veces la masa que tenga el objeto A. ¿Qué es lo que cambia para la segunda parte, para ver cuál es la máxima masa? Lo que va a cambiar es justamente esta parte del DSL. No cambia la normal, ni el peso, ni la tensión. Lo que va a cambiar es la fuerza de rozamiento. Entonces, la segunda parte para entender es decir, esto está tan pesado que está bajando. Como queremos que se quede quieto, el rozamiento va a tener que apuntar hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Estas ecuaciones que voy a empezar a enumerar, esta ecuación 1 que hemos trabajado no cambia. La ecuación 2 tampoco cambia. La ecuación 3 de la normal tampoco cambia. La única que va a cambiar es esta última ecuación. Esta de aquí, específicamente en uno de los signos. ¿Por qué? Porque si copiamos nuevamente nuestro DSL, tendríamos lo siguiente. Tendríamos la masa máxima, para poder hallar la masa máxima. Esto es tan pesado que quiere bajar, así que lo que necesitamos es que nos ayude la fuerza de rozamiento apuntando arriba para que no baje. ¿Cómo quedaría entonces nuestra sumatoria? La sumatoria en el segundo caso para encontrar la masa máxima va a ser la siguiente, sumatoria de fuerzas en el eje X, ya saben que el eje Y no cambia, vamos a utilizar la que hemos visto antes, va a ser igual a 0 y tendríamos menos FRB menos la tensión 2 más FGBX igual a 0. Todo esto ya lo hemos hallado antes, solo que con signo cambiado. FRB correspondía a esto, a esta parte, es decir, a 2,5 mb. Entonces directamente voy a copiar menos 2,5 mb. Menos, dice, la tensión 2 era esta parte de aquí. Si se fijan, tensión 2 era 10 ma. Por lo tanto, copio tal cual 10 ma. Y el peso de B correspondía a esta parte, el peso de B en el eje X, esto, es decir, 8,66 mb. 8,66 mb igual a 0. Al igual que en el caso anterior, vamos a sumar términos semejantes, este y este, y despejamos ma. Al sumar los términos semejantes, tenemos 6,16 mb. Esto va a ir al otro lado, 10 veces ma, y entonces al despejar mb tenemos 10 sobre 6,16 veces ma. El resultado será el siguiente, 1,62 veces ma. ¿Qué significa este resultado? Que la masa de B debe ser o puede ser menor a 1,62 veces la masa de A y mayor a 0,90 veces la masa de A, y en este rango el objeto o el sistema se va a quedar quieto. Entonces, esa es la solución de nuestro primer inciso. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita. Hasta la próxima. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no
telling you're the right